Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El gusto grande, inmenso que me da saludarlos. Empezar juntos la semana, empezar juntos la mañana con toda la información importante. Y vaya que es muchísima en México y en el mundo. Así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Y es que ya hay fecha. Será el 9 de enero cuando Ovidio Guzmán, alias El Ratón, regrese a la Corte de Chicago en los Estados Unidos. Esto para saber la fecha de su sentencia. Se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. Esto lo convertirá en un colaborador antes. Y bueno, ya está la fecha para Ovidio Guzmán, El Ratón, ex líder del grupo criminal de los Chapitos, que va a regresar el 9 de enero a la Corte de Chicago para conocer la fecha de su sentencia. Se declaró culpable, como aquí le informé, de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas desde el 11 de julio. Así que el hijo del Chapo se va a convertir en colaborador de tiempo completo del gobierno estadounidense. Todo lo que tendrá de información para compartir. Bueno, El Ratón, recordemos, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en enero de 2023. Lo extraditaron en septiembre de ese mismo año. Y desde entonces su defensa ha trazado la ruta para lograr un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos y para evitar la cadena perpetua. Y sí, bueno, pues él se declara culpable, tiene ya con esto de alguna manera la protección de las autoridades estadounidenses. Aquí le informamos de cómo algunos integrantes de la familia Guzmán se entregaron, digamos, también a las autoridades de los Estados Unidos. Pero atrás de ellos se queda toda la estela de violencia que sigue afectando a Sinaloa, que lleva pues ya un año prácticamente en guerra por estos enfrentamientos entre los Chapitos y los seguidores del Mayo Zambada. Y en otros temas, el Instituto Nacional de Migración confirmó que sí hay un registro de salidas y entradas del país de Hernán N., el exsecretario de Seguridad de Tabasco, actualmente prófugo, señalado como líder del grupo La Barredora. Dijo que tiene bajo reserva esta información. Hasta ahora lo único que se sabe es que huyó del país hacia Panamá a finales de enero y que actualmente podría encontrarse en Brasil. Hay datos siempre de registro de entradas y salidas, pero son datos que solamente se pueden proporcionar en base a una orden de alguna autoridad competente o que sean solicitados por la persona interesada. Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas del exfuncionario. Gobernación suspendió las actividades de otras empresas relacionadas con juegos y apuestas, también vinculadas a familiares de esta persona. Y bueno, pues ahí siguen rastreando, digamos, toda esta estela de delitos que hay asociados a quien era el jefe de la policía en Tabasco.
Otro delito que, bueno, pues se está atacando desde el gobierno federal es el huachicol. Y fíjense qué golpe. La Fiscalía General aseguró más de 1.8 millones de litros de hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas. Hubo un cateo. Y bueno, pues decomisaron también tractocamiones, motobombas, carrotanques, coches, hasta una barredora industrial y aparatos generadores de energía, y todo este decomiso en este lugar inmenso, y no hay un solo detenido. En Chiapas también acciones contra el robo de combustible. La Marina desmanteló una red que bueno, pues operaba en un predio de Ciudad Hidalgo, en el municipio de Suchiate. Aseguraron 150 bidones como estos que ve, con capacidad de 80 litros cada uno. Estaban llenos de diésel. Además había predios donde almacenaban combustible, coches, maquinaria. Y en medio de la violencia, el Vaticano reafirmó su compromiso para buscar la paz de forma coordinada. Paul Richard Gallagher, que es el secretario de Exteriores de la Santa Sede, dijo que las heridas que ocasionan el crimen, la corrupción y la pobreza son reales, pero también la resiliencia del pueblo mexicano. En la Anunciatura Apostólica dijo que la Iglesia debe caminar junto a la sociedad para servir y acompañar entre toda esta violencia y entre todo este dolor. Pero déjenme saltar a este grupo bipartidista de congresistas estadounidenses que van a visitar México esta semana para reunirse con la presidenta Sheinbaum. John Bacon, republicano por Nebraska; Ro Khanna, demócrata por California, que buscarán mejorar la relación con México en medio de toda esta, no guerra comercial, pero digamos amenazas permanentes de aranceles. Y mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agradeció a la presidenta Sheinbaum por recibir el viernes a otra comitiva de legisladores encabezados por el republicano French Hill, que preside el Comité de Servicios Financieros. Estuvieron en Palacio Nacional también los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, de Hacienda, Edgar Amador. Y bueno, pues atención a esta historia. Cambio de tema y de tono para impactarme junto con ustedes con este caso. Y es que al nacer la dejaron en la Ciudad de México, creció en España con amor adoptivo, y a sus 30 años, hay una pieza que le falta en su historia, así que está buscando a su mamá biológica. Tiene la esperanza, sí, de encontrar, no solamente respuestas, sino también un abrazo pendiente. Señora, le entrego esta niña. Por favor, no la rechace. Se la doy con todo el dolor de mi corazón. Mi marido me dejó cuando quedé embarazada y se fue con otra mujer. El 8 de diciembre de 1995, con 2 días de nacida, una bebé fue abandonada en la unidad Ticomán 643 en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Su madre decidió dejarla a las afueras de la casa de su tía, en una bolsa, sin ropa, sin mamila y solo con una carta donde explicaba el abandono. Y mi padre, mientras mi madre está embarazada, la pone los cachos, ¿vale? Y se va con otra mujer. Y se casa con otra mujer y entonces la deja a sola a mi madre a mitad de mi embarazo y junto a otros hermanos. Sin embargo, el marido de su tía decidió dejar a la bebé expuesta al frío, por lo que una vecina la tomó en sus brazos y la cobijó. Y me encuentra gracias a sus perros, porque los perros estaban alrededor de una bolsa oliéndola, y ya se acercó y dijo: mira, voy a ver qué hay dentro de esa bolsa porque los perros están ahí muy insistentes. Me dejaron en una bolsa de, creo que se llama yuco o algo así, como le llamáis vosotros. Y estaba yo dentro y con la carta. Todos los vecinos me llaman Conchita, pero luego la policía me cambia el nombre a Frida. Y bueno, me entregan al DIF. Esa niña ahora se llama Angélica y vive en Madrid. Sus padres adoptivos son españoles y aunque tiene una vida bonita, tiene un deseo en su corazón. En parte agradezco mucho por la familia que tengo ahora y todo eso, pero no me hubiera gustado haberme separado de ella y de mis hermanos. No me quiero ir de esta vida sin conocer a mi madre o sin conocer a mis hermanos. Ahora que me entero que tengo hermanos. 30 años después, el DIF logró proporcionarle los datos que tenía de su madre biológica y una copia de aquella carta que le dejó. Ella nació el 6 de diciembre
a las 5:39, midió 44 centímetros y lo demás no lo sé porque me alivié sola en casa y nadie lo sabe. Por el amor de Dios, se lo pido, no la abandone. Muchas veces me he levantado pensando digo, ella piensa en mí, o sea, hay días que se levanta pensando en dónde estaré, qué será en mi vida. Angélica tiene la esperanza de poder encontrar a su madre. Por eso, a través de las cámaras de Imagen Televisión, decidió enviarle este mensaje. Hola mamá, si me estás viendo, hola hermanos, si me estáis viendo, que sepáis que estoy viva, vivo en España, ahora tengo otra familia, pero me encantaría conoceros, me encantaría volver a tener un reencuentro. Te informó Kena Uribe. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión. Y fíjense, algo que ocurrió en los días recientes y que ha sido pues especialmente polémico, involucra a Jimena Pichel, esta mujer que, bueno, recordamos por haber agredido horriblemente a un policía en la colonia Condesa de la Ciudad de México, porque pues le iban a poner la araña, ¿no? Y bueno, pues le gritó enfurecida, le dijo negro y una serie de insultos racistas espantosos, al grado que, bueno, pues fue, digamos que nombrada en redes sociales como Lady Racista. La vimos también en otra imagen insultando a una agente de seguridad en la puerta, de hecho, de la casa en la que ella vive, también de manera, pues, totalmente reprobable, y tuvo su audiencia por discriminación. Y es que aquí hemos sido muy insistentes en esto. Una escena de discriminación o de racismo puede denunciarse y sancionarse, pero ahora aquí lo que ocurrió cuando salió de su audiencia. Salió de la audiencia y la estaban esperando varias personas para gritarle, le aventaron agua, refrescos, le pegaron también ahí al coche en el que se iba. Este es el momento justamente de la agresión. La sal racista, ¿cómo nos gritabas? ¡Negros! Jimena, buenas tardes. Una nueva audiencia. Hoy tiene audiencia, se va a definir si se le vincula a proceso. El delito no es considerado grave, pero sí establece que podría alcanzar de 1 a 3 años de prisión y una multa de 5 hasta 22,000 pesos. Aquí es otro ángulo de la agresión, que bueno, pues también es reprobable, ¿no? O sea, desde luego que condenamos la forma racista, clasista, y agresiva en la que ella se dirigió al policía, pero pues desde luego también reprobamos la agresión en contra de ella y la xenofobia que hubo. Y fíjense, durante esta agresión a Jimena hasta la bolsa le quisieron robar, se le atoró en la puerta del coche, se subió corriendo y entonces una persona pues ahí estaba ya jalándole la bolsa mientras el coche arrancaba. Un policía se dio cuenta, ahí está el bolso que se quedó afuera porque claro, corrió a resguardarse en el coche, entonces un policía se dio cuenta, lo recuperó, lo entregó al área de seguridad del Tribunal Superior de Justicia para su resguardo. Por su parte, la Policía de la Ciudad de México pues reprobó categóricamente las agresiones que sufrió Pichel. Recalcó que están comprometidos con la resolución de los conflictos por las vías institucionales. Y es que sí, criticamos mucho que ella haya sido agresiva, pero luego pues hay agresiones también en su contra. Y se llevó a cabo este fin de semana la tercera marcha ya en contra de la gentrificación en la Ciudad de México. Del hemiciclo a Juárez, tenía como destino la Embajada de Estados Unidos, sin embargo, al final cambió la ruta y llegaron al Zócalo unas 200 personas, es lo que reporta la autoridad. Esta vez la violencia no escaló, por fortuna. Hubo solamente algunos momentos de tensión cuando
un grupo de manifestantes, pues digamos que vivió esto con la policía. Hubo algunos empujones también afuera de la estación Juárez del metro. Aquí lo vemos, los inconformes pedían que los elementos se retiraran. Algunos negocios, por si acaso, pues protegieron sus locales, todo estaba cerrado para que no lo vandalizaran o saquearan, como ocurrió en la marcha anterior. Antes de que empezara la marcha, fíjense, la policía logró decomisar algunas cadenas, un martillo, unos bats, que, bueno, pues todo indica que van a ser utilizados para vandalizar negocios, también una mochila con una bomba molotov, pintura en aerosol. De acuerdo a las autoridades, el saldo de la movilización fue blanco y no hubo personas detenidas. Y reiterar que quienes convocan estas marchas contra la gentrificación lo hacen de forma pacífica. Se infiltran luego grupos violentos y son los que hacen pues todos los desmanes. Y bueno, pues hubo una alerta por parte de la Embajada de Estados Unidos en México por esta marcha. Se recomendó al personal de la embajada evitar la zona de la protesta y a los ciudadanos estadounidenses de plano a no participar en manifestaciones que pueden ser consideradas políticas porque, bueno, pues podrían generar problemas. Pero déjeme ir a la información en breve contigo, querido Irán, que estás listo como siempre. Adelante. Gracias, Pau. Pues nos arrancamos porque les platico rápidamente. Mañana padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se van a reunir con la presidenta Sheinbaum. Será el cuarto encuentro entre ellos. Adelantaron que exigirán el avance en las investigaciones. Además, repatriaron desde Japón a 2 mexicanos que fueron sentenciados a 9 años por introducir drogas. Terminarán su condena, todo esto en el Ceferezo 12 de Guanajuato. En más información, se registró una balacera dentro de un bar de Catepec, en el Estado de México. 2 hombres fallecieron y 2 más resultaron heridos. Hay un detenido por estos hechos. Protestaron en Jalapa, Veracruz, por la muerte del periodista veracruzano Rubén Espinosa, asesinado allá en el 2015 en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Su familia exige justicia a 10 años de este multihomicidio. Rubén había huido de Veracruz por amenazas. Por su parte, el Congreso de Michoacán designó a Carlos Torres Piña como el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Él se desempeñaba como secretario general de gobierno. Hombres armados asesinaron a balazos a Ignacio Neva Cervantes, comisionario de la comunidad de Lomacanoa, Guerrero. Presuntamente, la agresión fue por una disputa agraria. Y en la ceremonia de los 700 años de la Fundación México Tenochtitlán, la presidenta Sheinbaum insistió en que el gobierno español debe ofrecer perdón por la conquista. Aseguró que fueron atrocidades del pasado. En información metropolitana, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, los asentamientos irregulares crecen sin control en suelos de conservación, lo que genera caos y contaminación. La alcaldesa Circe Camacho no ha logrado detener este gravísimo problema. Vámonos rápidamente para saber cómo amanece el dólar en este lunes, inicio de semana. Se cotiza a 18 pesos con 62 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró el viernes con una ganancia muy pequeñita del 0.50%. Mi querida Pau, hasta aquí las breves, regresamos contigo. Y de regreso a México, la presidenta Sheinbaum terminó su recorrido por 24 estados que tienen IMSS Bienestar. Dijo que faltan por lo menos 2.900 integrantes de la salud y 3.300 equipos de especialidad. Así que se van a destinar de forma urgente 21,000 millones de pesos para su inversión. Y en la SEP, la Secretaría de Educación Pública, se arrancó la estrategia Inspira y Aprende para renovar y fortalecer el ecosistema audiovisual en la dirección del canal educativo Aprende MX. Mario Delgado, su titular, dijo que el proyecto va más allá de un cambio de imagen, o sea, que sí quieren que haya mejores contenidos, materiales que conecten, que motiven con las audiencias, que capten la atención de los niños, cada vez más difícil de captar. Bueno, y la elección judicial, siempre sí. Resulta que los acordeones sí estuvieron mal. No se vale hacer trampa con acordeones, así que la Comisión de Fiscalización del INE acordó sancionar a los candidatos al Poder Judicial que aparecieron en los famosos acordeones.
que pues como sea ganaron, y sí van a quedarse en el cargo, pero si se aprueba una multa, bueno, pues les tocará el 10% del tope de gasto de campaña por el cargo que compitieron, o sea que les salió barato. Alrededor de 685 candidatos que aparecieron estaban en estos acordeones, que sí, estaban ahí para inducir al voto y bueno, pues están entonces ahora, digamos que explorando las sanciones. La Suprema Corte va a discutir el 5 de agosto el primer juicio de inconformidad relacionado justamente con la elección de magistrados del Tribunal Electoral, un caso promovido por Iván Bravo, ex juez penal y ex representante del PAN en Durango, que pide la nulidad del proceso en ese estado por irregularidades. También está pendiente otro juicio que promueve la Asociación Poder Ciudadano contra la designación de 2 magistrados. Tendrán que resolverse antes del 31 de agosto. Regreso contigo hasta Miami, Pau. Te dejo 1,000,000 de besos. Ay, gracias, Alex. Besos de regreso. Yo tengo que ir a la pausa, es cortita. Al volver, ya están en México los 2 hermanos que habían sido detenidos por una infracción de tránsito y estaban en Alligator, Alcatraz. Además, un dueto, Belinda, ¿con quién cantó? Ya verán cómo es que nos sorprendió. No se vayan, no me tardo. Así despidieron a la maestra Irma Hernández Cruz. Ella fue secuestrada el 18 de julio. Luego apareció en un video frente a hombres encapuchados. Le muestro el video en el que ella apareció. Bueno, y después lamentablemente la encontraron sin vida en Veracruz, en Álamo de Temapache. Y es que ahí está el video en el que ella pide ayuda. No se pagó una extorsión. Fíjense, trabajaba como taxista, o sea, era maestra y además trabajaba como taxista. Tenía ese segundo empleo, pues para tener un segundo ingreso, ¿no? Y entonces la secuestraron y le estaban exigiendo extorsión como taxista, o sea, ese derecho de piso que le cobran a todos, no importa de qué tamaño sea el negocio. Y pues ella no pagó esa extorsión y la mataron a Irma. Así que la despidieron pues sus familiares y sus amigos en medio del miedo. Este grupo criminal que la asesinó podría volver a la zona, así que pues su hija exigió justicia, pero al mismo tiempo lo hizo con mucha cautela, justamente por el miedo. Y es que si las extorsiones pues están en todas partes, el gobierno ha asegurado que buscará disminuirlas, pero es un delito que lastima a los negocios y lastima a las familias, que opera gracias al miedo. Y bueno, pues ahí está. Sí, el miedo tiene una razón de ser. Te amenazan y si no pagas, te matan. Y mataron a Irma, esta mujer que lo único que hacía era trabajar, trabajar y trabajar. Por este caso han detenido a 3 personas, Víctor Manuel y José Eduardo N., y a otra persona más. Durante su arresto en Veracruz se aseguraron coches, armas, cartuchos, ya sabe. También dinero en efectivo y drogas. Detuvieron también a Yana Paola, presuntamente parte de esta célula delictiva que atacó a la maestra. Cuando fue detenida, estaba armada, tenía incluso una lista de cobro de piso, o sea, una lista de las personas que van extorsionando, quién pagó, quién no pagó, vámonos tras él. Bueno, y este caso escalofriante del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con las autoridades, de acuerdo con la Fiscalía Estatal, han identificado 27 cuerpos, ya se entregaron 13 a sus familiares y hay otros que pues siguen en ese esfuerzo de identificación. Y me voy a otro tema. Jaime Alanís García, el migrante mexicano que murió luego de caer de un techo durante una redada de ICE. Bueno, pues fue despedido. Estuvo hospitalizado, tuvo soporte vital, pero bueno, pues falleció por una grave lesión que tenía
en el cráneo y en su natal Sinapecuaro, Michoacán. Así lo despidieron. Es que ya es hora de irnos a un resumen de lo más importante. Hay fecha, 9 de enero. Ovidio Guzmán, el ratón, regresará a la Corte de Chicago para conocer la fecha de su sentencia, luego de declararse culpable de narcotráfico, lavado, posesión de armas. Se convierte en colaborador de tiempo completo del gobierno de Estados Unidos, a cambio recibe protección, pero mientras tanto, en su natal Sinaloa, la violencia no se detiene. Una nueva jornada dejó a 22 personas muertas en Culiacán y Ahome, y ya la defensa informó de la llegada de 90 elementos más del Cuerpo de Fuerzas Especiales al estado. Como reservada, así fue como el Instituto Nacional de Migración calificó la información relacionada con las entradas y salidas del país de Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco, prófugo y señalado como líder del grupo criminal La Barredora. Duro golpe contra el robo de combustible, aseguraron más de 1.8 millones de litros de hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas. Decomisaron 9 tractocamiones, 12 motobombas, 39 cochetanques y no hubo un solo detenido. Hoy el INE decidirá las multas a los candidatos que aparecieron en los acordeones de la elección judicial, que podrían ir desde 146,000 pesos hasta amonestaciones públicas. Tercer marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Por fortuna, en este caso, la violencia no escaló. Tenemos que ir a la pausa, pero al regresar, esto que ocurrió en plena universidad, el alumno que golpeó al maestro por presuntamente burlarse de él, ¿qué hay en este caso? ¿Y qué les digo? La webcam, la Kiss Cam de Coldplay, captó a otra famosa pareja. Ya les cuento, porque sí, siguen ocurriendo cosas con la cámara de Coldplay. No se vayan. En la Universidad Politécnica de Tulancingo, allá en Hidalgo, se viralizó esta imagen donde se ve pues a un alumno que le pega al maestro, pero le pega horrible, casi lo deja inconsciente, todo dentro del salón, por presuntamente haberse burlado de él. Todo esto pues ya generó desde luego reacciones. La Secretaría de Educación Pública confirmó los hechos, informó que el profesor fue separado de su cargo temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación. Aún no está claro qué fue lo que detonó esta discusión, pero bueno, pues terrible esta violencia dentro del salón de clases. Y atención a este caso, ella es Sandra Mónica Descarper, es una mexicana que está actualmente en Argentina y que asegura que la tienen ahí en contra de su voluntad. De hecho, ya acusó a su exesposo, Norberto Ariel Martins, un diplomático, de usar sus influencias para ejercer violencia vicaria y evitar que ella pueda regresar a México junto con sus hijos. La Embajada de México en Argentina asegura que desde el año pasado le han dado asistencia consular, protección, una restricción perimetral. Sin embargo, Sandra explicó que su expareja sigue haciendo daño a sus hijos. Le pido por favor, señora presidenta, como mujer, que me apoye. Yo ya he hecho todo lo humanamente posible por protegerme. Necesito que México me ayude. No puedo salir de mi casa. Tiene al encargado comprado. Tiene a la dueña de este departamento como su testigo. Tiene informantes en todos lados. Un caso al que desde luego le daremos seguimiento. Y en San Nicolás, Nuevo León, una cámara captó justo el momento en que un tráiler volcó por exceso de peso. Transportaba rollos de acero que quedaron ahí sobre la carpeta asfáltica y una persona resultó lesionada. Estas son las imágenes del momento en el que va avanzando. Y así, este terrible accidente le ganó el peso en la curva. Y ahí el resultado. Y en la Ciudad de México, una roca de 2 toneladas se desprendió del cerro del Tepeyac y cayó sobre la avenida Cantera. Es la alcaldía Gustavo Amadero. Lamentablemente en el lugar se encontraba un adulto mayor que resultó herido, tuvo que ser llevado al hospital de la villa, así quedó
esta roca inmensa que les cayó de pronto en el Tepeyac. Bueno, y la presidenta Sheinbaum junto con la jefa de gobierno Clara Brugada anunciaron el proyecto de la nueva línea 4 del cablebús. Va a ir de Ciudad Universitaria a Pedregal de San Nicolás, una extensión de más de 11 kilómetros, 8 estaciones. Se va a recorrer en 40 minutos. Y bueno, pues si viven en la Ciudad de México, atención a esta información. Hoy arrancan los trabajos para ampliar la terminal tasqueña del tren ligero para aumentar su capacidad y pues los viajes. Así que, bueno, se va a duplicar su capacidad con miras al Mundial. A partir de hoy y hasta el 31 de agosto, el servicio solo va a operar hasta la estación Nezahualpilli. Y ya luego de allá Tasqueña, pues va a haber apoyo de unidades de RTP. Con su patinadora y de premio va a patinar para celebrar. Así.